bendito Dios. Les pido que cierren sus ojos y decimos a Dios: háblame, Señor, que tu siervo escucha. Háblame, Señor, háblame, Padre, que tu palabra venga a ser, Señor, a mi vida esa respuesta que estoy buscando, Señor. Que tu palabra traiga consuelo, traiga esperanza, traiga fe, conocimiento. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, háblame, Señor. En tu nombre, Jesús. Alguien grite amén. Alguien grite con más fuerza. A ver los de atrás, quiero oírlos. ¿Alguien grite amén? No, los de atrás. Vamos a cambiar las 3 bancas, 3 líneas de enfrente para atrás y las 3 de atrás para enfrente. ¿Qué les parece? No, los de atrás, a los de atrás, ¿qué les parece? Bueno, 2. ¿Les pareció a 2? Amén. Qué buenos Dios. Qué buenos Dios. No con el mundo, pero nosotros tenemos muchas formas, situaciones por qué agradecer a Dios. Dije no como el mundo porque el mundo solamente agradece la abundancia de la comida, del dinero, del vestido, de lo que tenemos. Pero nosotros tenemos muchas cosas más por qué agradecerle a Dios. Por la salvación tan grande. Es posible que aquí pasemos hambre y necesidad, pero tenemos garantizada, tenemos segura, por la muerte de Jesucristo, un lugarcito ahí en el cielo. Como dijo el Señor, voy a preparar lugar para ustedes. Para donde yo estoy, ustedes también estén. Tome su lugar, por favor. Este domingo y el domingo que viene, aquí estamos el domingo que viene. Sí, este domingo y el domingo que viene voy a estar hablando de primero del pueblo de Israel y después de la iglesia. Así es que esta es la introducción para la predicación del domingo que viene. Pongan mucha atención, por favor. Y cada uno de nosotros vamos a tomar una parte de lo que nos toca, de lo que corresponde. Quisiera preguntarle a todos: ¿quién sabe los 5 libros de la Biblia? Los primeros 5 libros de la Biblia. ¿Alguien lo sabe? ¿Cómo más se le llama a estos libros? Los primeros 5 libros: Génesis, Éxodo, Levíticos, Números y Deuteronomio. ¿Cómo más se le llama? Los libros de la ley. Muy bien. Otra forma de llamarles: la Torá. El Pentateuco. Muy bien. Voy a hablar del libro de Deuteronomio. Génesis, Éxodo, Levítico, Deuteronomio. Deuteronomio, como su palabra lo indica, no es otra ley. Es la misma ley de Dios. Es la repetición de la ley de Dios. La ley de Dios fue dada al pueblo cuando sale de Egipto, pero en el desierto pasaron 40 años y todas las personas que salieron fallecieron en el desierto. Todos fallecieron. ¿Quién quiere orar por mí? Amén. Alguien, no, mi esposa. A ver si me aguanta la voz para la siguiente actividad. Toda la gente falleció en el desierto, y cuando la nueva generación recibe la tierra prometida, ellos no conocían la ley directamente. No la conocían. Entonces había que repetir la ley. Por eso Deuteronomio se está repitiendo la ley que Moisés les había dado cuando salieron de Egipto. Nos acontece muy seguido, muy frecuentemente. Y por eso las generaciones estamos siempre luchando y batallando con la generación que viene detrás de nosotros. Porque hay que repetir toda la ley otra vez. Moisés lo hizo y en la Biblia está en el Deuteronomio. Deuteronomio es la repetición de la ley. Por eso los jóvenes estamos siempre con ellos. Y pues, ¿qué no entiendes?
pues no, porque ellos nacieron en el desierto. Nosotros nacimos en Egipto y nos convertimos, pero nuestros hijos nacieron en el desierto y ellos no conocían la ley. Entonces hay que repetirles toda la ley para que aprovechen y no pierdan ninguna bendición de la tierra prometida. Por eso hay tanto niño, tanto joven que quiere regresarse a Egipto, porque ellos no saben lo que es Egipto. Los jóvenes que nacieron en el desierto, la nueva generación que nació en el desierto, ellos no supieron que era que le dieran de latigazos por no hacer ladrillos ahí en Egipto. Ellos no. Nuestros jóvenes nacieron todos comiendo maná, hojuelas, azucaritas, como las azucaritas de Kellogg's, dicen que así era el maná, algo dulce. Ellos no, los jóvenes nacieron muchos en la iglesia comiendo maná. Muchos jóvenes nacieron ya bebiendo agua de la peña. Muchos jóvenes nacieron facilito, les caía la carne del cielo, les caían las codornices del cielo. Así. Por eso, aunque estos jóvenes de acá cantan muy bonito, pero hay que repetirles la ley porque no la conocen. Por eso cometen tanto error. Y cómo son señalados los jóvenes, pero los amamos. ¿Cuántos amamos a los jóvenes? Amén. A los jóvenes de 50 años para abajo, no de 40 años para abajo. Porque es que duraron 40 años en el desierto. Cuando entran en la tierra prometida, ya es otra generación que no conocían, no vieron el mar abrirse, no sufrieron la esclavitud en Egipto. Tus niños, sus niños, los que vienen, sus niños, no saben lo que fueron las borracheras, la droga, los golpes, las cárceles, el abuso, no supieron. Ellos ya vienen a la iglesia y, ay, mira qué bonita iglesia. No saben eso, pero hay que repetirles la ley para que no cometan los errores que se cometieron allá en Egipto. Quiero hablar en esta tarde, bueno, en este día todavía, acerca de la necesidad de un lugar de encuentro. Un lugar de encuentro siempre es un altar. Los altares, estos altares siempre deben de ser reconocidos como lugares de encuentro. Amén, aleluya. Gloria a Dios. Y un lugar de encuentro, como son los altares, como es este altar, y los altares de los que habla la Biblia, es el lugar donde Dios quiere darse a nosotros, donde Dios quiere recibirnos. Un lugar de encuentro es el lugar donde se junta el cielo con la tierra. Un lugar de encuentro donde se junta lo divino con lo terrenal, donde se junta lo eternal con lo temporal, con lo mortal. Ese es un lugar de encuentro. Por tanto, nosotros consagramos este lugar como un altar y debe ser un lugar de encuentro, donde venga el hombre a encontrarse con su Dios. Israel, dije que va a ser de dos partes, es que si vino hoy, no pierda el domingo que viene. Israel ha sido siempre el pueblo escogido de Dios. Dios mismo lo dijo. Yo soy el Dios de sus padres, le dijo a Israel. Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Pero había una condición. Necesitamos entender esto. No porque Dios ha prometido la bendición a alguien, la bendición ya es segura. A veces los padres decimos a los hijos, Dios te bendiga. Otros que dicen, no, yo te bendigo, yo bendigo a mi familia. Pero esa bendición está condicionada. El Señor le había dicho al pueblo, ustedes son mi especial tesoro. Amén. Y me van a hacer ustedes un reino de sacerdotes y me van a hacer ustedes una nación o una gente santa. Había prometido el Señor
que la función de Israel era de ser un reino de sacerdotes. O sea, los escojo, son mi especial tesoro, pero tienen un fin para esto. Hay una función que ustedes deben de desempeñar. ¿Cuál es? Que sean sacerdotes, que sea un reino de sacerdotes. ¿Para qué? Para que puedan interceder por toda la tierra, para que puedan interceder, que puedan ser intercesores a todas las naciones. Y los profetas lo decían a Israel. Y se dio cuenta que es un tipo de predicación muy diferente a las otras. Los profetas lo decían e Israel no entendía. Los profetas decían: toda la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Dios. Amén, amén. Israel decía: somos el especial tesoro. Y los profetas: toda la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Dios. E Israel decía: es que Jehová es nuestro Dios y todos los demás son paganos. Y los profetas: toda la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Dios. Y el pueblo de Israel no entendía que ellos eran el especial tesoro y el real sacerdocio para que fueran testigos del Señor a toda la tierra. Amén, amén. Aleluya. No comprendían eso. No comprendían que llevarnos el Señor, pasarnos por el desierto e instalarnos en la tierra prometida, era porque la tierra prometida iba a ser como la capital, iba a ser el lugar de enfoque, iba a ser donde el pueblo de Israel de ahí iba a partir para ser el vocero de la salvación del mundo. Pero ellos no lo entendieron así. No entendieron que ellos eran el instrumento para que todo el mundo conociera al alto y sublime, al poderoso Dios que los había sacado de Egipto. Amén, amén. Israel no entendió que eran el especial tesoro y que Dios les iba a dar la tierra prometida como capital. ¿Para qué? Para que Dios cumpliera su plan redentor para todo el mundo. Amén, gloria a Dios. No lo entendía, no lo entendía. Pasa muy seguido con nosotros. Pasa muy seguido con nosotros. La promesa de Dios de que Israel iba a ser su especial tesoro, la promesa de que Israel sería el pueblo escogido de Dios, la promesa de que Israel iba a ser el instrumento de Dios, estaba sujeta a una condición. Ahorita no voy a hablar tanto como acostumbro a hacerlo. La semana que viene sí, lo voy a aplicar a esto. Pero usted vaya entendiendo que usted es el nuevo Israel y que las promesas de Dios, las bendiciones de Dios están sujetas a condiciones. Amén, amén. Así como Israel, eres mi especial tesoro, una nación de gente santa, un reino de sacerdotes, el pueblo escogido por Dios. Tú vas a ser mi instrumento, pero esta bendición está sujeta a condiciones. ¿Cuáles eran esas condiciones? Era de cuidar los mandamientos de Dios. Era de estar atento a la ley de Dios. Le dijo el Señor: y cuida los mandamientos para ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y para que Dios te multiplique. Como lo ha dicho a tus padres. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que las promesas de Dios están sujetas a condiciones. Te bendeciré, te multiplicaré, pero debes de cuidar los mandamientos. Debes de cuidar tu vida. Debes de estar atento al propósito. ¿Por qué te hizo Dios una gente santa?
Amén. ¿Por qué Dios te llamó? ¿Por qué Dios te sacó de Egipto? ¿Por qué Dios te atravesó por toda esta situación? ¿Por qué ahora Dios te dice, ustedes son mi pueblo? Hay una razón. Hay una razón. La bendición está sujeta a condiciones. A condiciones. Por más que nosotros lo tipifico con Israel. Por más que nosotros bendigamos a nuestros hijos, si ellos se portan mal, no va a llegar la bendición. Amén. No les va a alcanzar la bendición. Podrá el Señor librarlos de algunas situaciones para que vivan y se conviertan y se arrepientan, pero la bendición de Dios, en este caso a Israel, estaba sujeta a algunas condiciones. ¿Cuáles eran las condiciones? Que estuvieran en los mandamientos de Dios, que no descuidaran la palabra de Dios. En el libro de Deuteronomio tenemos 3 grandes temas en todo el libro. Ya dijimos que este libro quiere decir no la otra ley, pero sí la repetición de la ley. ¿Cuáles son estos 3 grandes énfasis del libro de Deuteronomio? Primero, que Israel sería el pueblo escogido por Dios. Dijo el Señor, Israel, guarda silencio y escucha, que hoy vas a ser mi pueblo escogido, que hoy vas a ser mi especial tesoro. Israel tiene 3, Deuteronomio tiene 3 grandes énfasis. Primero, que Israel era el especial tesoro de Dios, el pueblo escogido de Dios. ¿Alguien dice amén? Amén. Este es uno. Número 2, el otro. Pero que para llegar a ser o para llegar al cumplimiento de estas promesas, Israel necesitaba obediencia absoluta a los mandamientos de Dios. Que el pacto que Dios hace con el hombre y le dice, te voy a bendecir, te voy a prosperar, pero eso está sujeto a la obediencia absoluta por parte del pueblo. Esto es un pacto. Te voy a bendecir, pero tú vas a hacer esto y esto y esto. ¿No le recuerda los pactos que usted hace con sus hijos? Si es que los hace. Mira, sí te voy a comprar esto y te voy a dar esto, pero tú vas a hacer esto y esto y esto. Esto es un pacto. Y Dios había hecho un pacto con Israel. Ustedes van a ser mi especial tesoro, el pueblo escogido, pero ustedes van a cumplir absolutamente toda la ley que yo les he mandado. Y número 3. Deuteronomio está basado en 3 cosas, todo el libro. En que el pueblo era el pueblo escogido por Dios, pero que este pacto o esta bendición iba a estar condicionada a la obediencia absoluta del pueblo. Y número 3 era la advertencia constante de las consecuencias. Necesito que oiga esto, por favor. Las consecuencias a la desobediencia. Es lo que nosotros, Israel batalló mucho con esto. Y nosotros estamos batallando mucho con esto. De las consecuencias de nuestros actos. De las consecuencias de la desobediencia. Uno de mis pastores iba a predicar a una cárcel. Estaba predicando y uno de los que estaban ahí prisioneros se convirtió y se bautizó. Mi pastor lo bautizó y se convirtió. Y esta persona le dijo al que fue mi pastor, le dijo, voy a ir a una corte muy importante, ¿puedes estar ahí conmigo? Y el pastor dijo, claro que sí, yo puedo estar contigo en una corte.
Entonces la persona estaba ahí sentada, mi pastor estaba ahí viendo como testigo de las gradas, de las sillas, y el juez se para y le dice a la persona, dice, muy bien, tú hiciste esto y esto y esto y esto, por lo tanto vas a ir tantos años a prisión. Vas a ir tantos años a prisión. Y dice mi pastor, cuenta el testimonio que el hombre se levanta y no le habla al juez, sino le grita al pastor. Grita al pastor. ¿Y dónde está Dios? ¿Y dónde está el perdón de Dios? Yo me bauticé, yo creí en Dios. ¿Dónde está tu Dios? Y se empezó por ahí, llega la policía, lo sujeta y se lo llevan y sigue la persona gritándole al pastor. No que Dios libra, no que Dios salva. Y el pastor ahí. Dios nos perdona, pero en muchas ocasiones no libra de las consecuencias de nuestros errores. No libra las consecuencias. Una cosa es que Dios nos perdona los pecados y que le ofendimos y nos bautizamos, pero las consecuencias de los pecados y las consecuencias de los errores nos van a perseguir y ahí están. Por eso yo nunca ando orando porque Dios les perdone las deudas. Hay pastores que sí, iglesias que sí oran. A ver, una cancelación de deudas. Que el Señor cancele la deuda. No, Señor, usted pidió dinero, usted firmó un documento para pagarse la cuenta, páguelo. Amén. Si está conmigo no está, pero sorry por los pastores que me están viendo y amigos y hermanos que están orando por la cancelación de deudas. Eso es una irresponsabilidad. Amén. ¿Qué culpa tiene el que le fió el automóvil y le cogió el crédito, lo que después no le quiera pagar? Porque Dios me perdonó la deuda, ¿verdad? Aleluya. Libro de Deuteronomios, número 3. Es una advertencia. Una advertencia constante a las consecuencias de la desobediencia. La desobediencia trae consecuencias. Nos dicen nuestros hijos, I'm sorry, ya te dije I'm sorry, pues sí, pero hay consecuencias. Amén. Pero hay consecuencias. Usted va por la carretera o por la calle, comete un error, se pasa un alto y choca a la persona y lo dice, oh, discúlpame, I'm sorry. Y dice la persona que está, pues sí te perdono, pero hay consecuencias. Paga la compostura del automóvil o repara el daño que has hecho. Lo interesante acá en el libro de Deuteronomios es que Israel, al igual que Adán en el huerto del Edén, Israel no vivió de acuerdo a las expectativas de Dios. El Señor lo salvó, lo hizo su especial tesoro, lo hizo el pueblo escogido de Dios, pero Dios tenía la expectativa de que Israel le iba a responder a Dios de una manera positiva, de una manera fiel, que iba a estar en obediencia, pero Israel, al igual que muchos de nosotros, cuando el Señor nos llamó, no vivió Israel de acuerdo a las expectativas de Dios. Lejos de ser el pueblo escogido, lejos de ser el especial tesoro, lejos de ser el reino de sacerdotes, lejos de ser una nación santa, una gente santa, Israel vivió un fracaso total. Se descuidó. ¿Saben ustedes que el Señor tiene expectativas con nosotros? Amén. Al igual que Adán en el huerto del Edén, Dios tenía expectativas con Adán de que se iba a guardar, de que iba a vivir en agradecimiento, de que iba a estar ahí siempre al pendiente para no ofender a Dios. Así Israel,
Dios tenía expectativas con Israel, pero Israel se fue al fracaso total, se fue al pecado, se fue a la rebelión, y esto lo cegó, esto cegó al pueblo, y cada día se fue apartando y apartando y apartando de Dios, de tal manera que el pueblo ya no oía la voz de Dios. Amen. Ya no oía la voz de Dios. Se hizo orgulloso, se hizo engreído. Vieran cómo le sabe a miel la voz de Dios a las personas que están muy lastimadas en el mundo, en Egipto. Les dice uno: Cristo te ama, hay alguien que te ama, hay un lugar de encuentro, ven a la iglesia, acércate. Y vienen las personas hambrientas y sedientas, como nosotros llegamos, hambrientos y sedientos, llegamos a la iglesia, nos bautizamos, el Señor nos perdona, abrimos los ojos, y luego, y aquel me cae mal, y aquel no califica, y aquel también, y es que el otro, no se preocupe, así le pasó a Israel. Amen. Israel también, el Señor lo sacó de Egipto, lo libró del desierto, le dio maná, le dio agua de la peña, le dio carne, lo libró de las serpientes, de los escorpiones, y cuando llega a la tierra prometida, se olvida de Dios. Aleluya. Vivió en pecado, vivió en rebelión, y ya no quería escuchar la voz del pastor, digo, la voz de Dios. Ouch. No estaba en mis notas, pero ahí salió. Le echamos la culpa, como todo buen predicador, al Espíritu Santo. Así hacen los predicadores. Los que no están viendo ya, los amigos por internet, los predicadores que no se preparan le echan la culpa al Espíritu Santo. Oh, es que el Espíritu me movió que dijera esto. Acá no pasa esto, aunque nos acusen de otras cosas. El Señor le manda a Israel profetas y más profetas y más profetas. ¿Para qué? Para que amonesten al pueblo. El profeta está para amonestar al pueblo. El pastor que no amonesta a la iglesia no es buen pastor. Para que amoneste al pueblo y lo haga regresar a Dios, y lo haga recapacitar, y lo haga buscar a Dios. Este era el trabajo de los profetas, como una atalaya, como alguien que está advirtiendo, alguien que está diciendo siempre de la ley. ¿Y que el profeta no tendrá amor? Sí tiene amor, pero el trabajo del profeta, como el trabajo del pastor, es estar amonestando al pueblo, diciéndole: así no, por este camino no, te conviene mejor lo otro, pon atención en esto. Ese era el trabajo del profeta, estar con Israel siempre amonestando al pueblo. ¿Para qué? Para hacerlo volver a Dios. Amén. Pero el pueblo no oía. Pero el pueblo no los escuchaba a los profetas. ¿Saben qué hacían con ellos? En lugar de oírlos y escucharlos, los maltrataban, los echaban a la cárcel o recogían piedras y los apedreaban. Igual que el pastor. Amen. Es más fácil tirar piedras que escuchar la amonestación. Amen, amen. Que escuchar la amonestación. Y este era el trabajo de los profetas. ¿Y cuál era? ¿Y qué hacía el pueblo con los profetas? No los oía. Estaban endurecidos en su corazón. Estaban endurecidos en el oído. Venía el profeta y decía: así ha dicho el Señor. Si se humilla mi pueblo, yo me volveré a ustedes. Si se humilla mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, yo sanaré su tierra, sanaré su familia, sanaré su casa. Pero el pueblo no escuchaba la amonestación porque estaban endurecidos de su corazón. Estaba cegado el pueblo.
Por eso Jesucristo cuando vino les recordó y les dijo: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas, apedreas a los que te son enviados, los apedreas. ¿Cuántas veces quise juntar a su familia? ¿Cuántas veces quise juntar a sus hijos como la gallina junta sus pollos debajo de sus alas? Y no quisiste. Esas eran las palabras severas de Jesucristo a ese Jerusalén que no aceptó a los profetas, que lo querían hacer volver a la ley de Dios. ¿Qué era el mensaje de Deuteronomio de los profetas? Como Israel se apartó de su Señor, así también Jehová, el Señor, se apartará de ustedes. Santo. Como Israel se apartó del Señor, así Jehová se apartará de Israel. Y como Israel se rebeló contra Dios, entonces el Señor lo destruirá. Está duro, está pesado. El cuadro total era el juicio de Dios. El juicio de Dios presentado por los profetas. Impresionante. Nos estremece. Nos estremece. Porque dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 10, verso 31. Hebreos 10, 31 dice: horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Amén. Horrenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo. Estaba Dios enojado con el pueblo porque lo había librado, lo había perdonado, lo había sacado de Egipto, lo había hecho pasar por el desierto, le había entregado la tierra prometida, le había entregado una tierra que fluye leche y miel. Amén. Leche y miel. A los que el Señor nos ha sacado de Egipto. ¿No ha notado usted que batalla mucho con el peso? No el peso de México ni el dólar, con el peso. ¿No notó que batalla? ¿Sí ha notado eso, que batalla mucho? Pues no se resista. Es parte de la bendición, porque ahora comemos mejor. Amén. Dormimos mejor. Gloria a Dios. Gozamos los tamales mejor. Hay un menudo gigante, grandote, y me lo acabé todo. Gloria a Dios. Sí, nota eso, ¿verdad? Bueno, pues es parte de la bendición, pero a veces el pueblo no entiende esa bendición y se rebela contra Dios. Amén. En mi pueblo yo no soñaba ni andar en bicicleta y ahora está en un carro. Y el pueblo no comprende la bendición y se rebela. Amén. Se revela, hermano. No entiende. A veces somos tan cabezones, que no entendemos la bendición de tener una iglesia abierta para adorar a Dios, para alabar a Dios. No, ahora no voy. Y la otra semana no, pues tampoco. En Facebook nos han puesto algunos hermanos y amigos, gloria a Dios, que tienen oportunidad de reunirse. Hay muchísimas iglesias que no tienen todavía, especialmente en México. Creo que en Colorado esta semana, en Colorado creo que hoy o ayer, empezó otra vez todo cerrado. No hay oportunidad para reunirse para nadie. Todo Chihuahua, muchas partes, donde está la pandemia, a todo lo que da, no pueden reunirse. Pero nosotros a veces somos tan cegados, tan duros de corazón, mi hermano, que no entendemos esta bendición. Y así estaba el pueblo de Israel. Le dijo Lupita a una hermana, le dijo: ay, hermana, el Señor le va a dar una corona a usted grandota, su corona, hermana.
Dijo, por mi buen servicio. Dijo, no, por cabezona. Que no comprende las bendiciones de Dios. Que no agradece, que tiene su corazón endurecido, que está cegada y no puede agradecer y no puede entender las bendiciones de Dios. Nos vamos de Deuteronomio al libro de Isaías. Y algunos de nosotros también, ¿verdad? Nos va a dar una coronota el Señor. Amén, amén. Una coronota el Señor. Hay hermanas que no, hay hermanas que Dios le da una corona y en vez de estrella le va a dar una corona de tamales. Puros tamales. Porque todo lo quieren hacer con tamales. En lugar de predicar, invitar a alguien a la iglesia, no por tamales. Vamos a hacer tamales, tamales. Eso es otro asunto. Pero uno de los profetas que el Señor manda para amonestar al pueblo en Isaías, capítulo 1, verso 2 y verso 3 dice: oíd cielos y escucha tu tierra, porque habla Jehová el Señor. Amén. Y luego dice: crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. Y luego dice algo bien pesado, bien tremendo. Dice: el buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Pero Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Santo. Es que Israel no supo o Israel no quiso que para acercarse a Dios necesita una fe ferviente, que para acercarse a Dios necesita una experiencia con Dios. Alguien diga amén. Amén. Oiga esto, necesita una experiencia con Dios. Israel quería que Dios lo favoreciera. ¿Cómo quería recibir la bendición de Dios Israel? Pues con la religión de sus padres. No tenían fe, tenían solamente religión. Repetían únicamente lo que los padres hacían. Recordaban la religión que sus padres tenían. Por eso la fe de Israel era una fe con anemia, una fe débil, una fe muy, muy, muy pequeñita. Escúchenme, por favor. Israel, el nuevo Israel de la tierra prometida, no tenía experiencias con Dios. Esto me recuerda y me redarguye fuertemente lo de muchas iglesias, lo de muchas familias, lo de muchas personas en el día de hoy. Tienen religión, pero no tienen experiencia con Dios. Se reúnen en alguna iglesia fielmente, pero no tienen una experiencia con Dios. Oyen las amonestaciones y las predicaciones del profeta en turno, para que me entiendan mejor, del pastor en turno o del ministro en turno que da la enseñanza, pero como no tiene experiencia con Dios, únicamente es religión y religión y religión, y por eso se les hace tan pesado servir a Dios. Porque únicamente como Israel encuentran leyes y leyes y leyes y más leyes. Y la ley no era para condenar al pueblo. La ley era para privarlos, para guardarlos, para que conservaran su santidad. El propósito de la ley de Dios. Ciertamente condenaba. Y el que no haga esto, y el que no haga lo otro. Pero ellos sentían un peso en la ley. ¿Por qué? Porque no tenían un encuentro con Dios. Les faltaba un encuentro con su Señor. Alguien diga gloria a Dios. Alguien diga amén. Alguien diga ¡auch! Me está cayendo. Por eso sentimos nosotros lo pesado de la vida, lo pesado de una religión. Lo
lo pesado. Porque no tenemos ese encuentro con Dios. Una persona que tiene un encuentro con Dios, no tenemos problemas. No hay problemas. Ay, hermano, y no se va a emborrachar. No, pues ¿cómo se tiene un encuentro con Dios? No siente el peso de la ley. El problema es cuando no hay Israel, estoy hablando de Israel, no de ustedes. Bueno, tome algo. Pero el problema que Israel no tenía un encuentro con Dios. Por eso quebraba leyes y quebraba leyes. Y las leyes que le ponían eran para el beneficio del pueblo de Israel, para bendición de Israel. No las cumplía y venía el mal para Israel. La base de la bendición es Deuteronomio 28 y el Levítico 6. Si oyes la voz de Dios y estás atento y haces todos los decretos, los mandamientos que yo te he dicho hoy, estas bendiciones vendrán y te alcanzarán. Bendito serás en el campo, bendito en la ciudad, bendita tu arteza de amasar, bendito el fruto de tu vientre, benditas tus vacas, tus ovejas. Vas a hacer bendición cuando salgas y cuando vengas. Oiga, pero dice, si haces los decretos, los mandamientos que yo te mando hoy. Esto es un pacto. Eso es la ley. Eso, no me diga usted, por favor. No me diga usted que usted premia a su hijo porque se porta mal, porque es malcriado, porque le tira golpes y le da cachetadas a usted. Ay, mira qué malcriado mi hijo, cómo se porta mal, no hace la tarea, tiene puros 3, 4 en la escuela, es desobediente, no hace nada de eso, y yo le voy a premiar. Tenga, amigo. ¿Verdad que no? ¿Y por qué piensa usted que en el reino de Dios va a pasar lo contrario? Muchos a las leyes le llaman religión. Muchos. Cuando la ley era para privar al pueblo de la maldad. Para privarlo de la maldad. Amén. Dígame usted, ¿no hay leyes en el mundo? Leyes de hombres, y usted las obedece. Amén. ¿Y por qué la iglesia no quiere que haga leyes o reglas? Usted va manejando, va conduciendo, trae licencia de manejar. Levante la mano que tiene licencia para conducir. Es una ley de hombres, y usted la está cumpliendo, ¿no? Va manejando y se pone la luz roja, rojo. ¿Quién puso ese semáforo? ¿Quién lo puso? Lo puso, vamos a decir eso, lo puso un hombre pecador, tal vez lo puso un hombre borracho, un hombre golpeador, tal vez lo puso un delincuente, y usted lo obedece. ¿Sí o no? Hasta en el juego hay leyes. Está jugando fútbol y llega ahí, mano. ¿Y qué hace el que pone una mano en un área cerca de la portería? ¿Qué quiere decir eso? Una penalidad, un penal. Es una penalidad. Te vamos a castigar porque infraccionaste una ley. ¿Y por qué quiere que en la iglesia no diga leyes? No diga reglas. Amén, amén. ¿Sabe cuál es nuestro problema? Que necesitamos un encuentro con Dios. El problema de Israel es que no tenía un encuentro con Dios. El problema de Israel es que vivía lejos de Dios. El problema de Israel es que no tenía experiencias con Dios. Amén, amén. No tenía esas experiencias con Dios. Sabían ellos porque habían leído la ley, habían leído libros, habían leído los pergaminos o los papiros. Pero no tienen una experiencia con Dios. Habían estudiado los pergaminos y conocían de la ley de Dios, pero no tenían una experiencia con Dios. Amén, amén.
Por eso los jóvenes les decimos, busca el Espíritu Santo, busca el Espíritu Santo. Tienes experiencia con Dios. ¿Para qué? Para que tengas un encuentro con Dios. Al tener esta experiencia con Dios te va a gustar, te va a gustar. Vas a querer más de Dios, más de Dios, más de Dios, más de Dios, más de Dios. Israel conocía algo de Dios porque sus padres les habían contado de Dios. No tienen una experiencia con Dios. Por eso nuestros jóvenes batallan para orar. Para orar. Batallan. Y algunos adultos batallan para orar. Por eso nuestros jóvenes, aunque están en la iglesia, están viendo el reloj. A ver cuánto llevan orando. Y si ya llevan 5 minutos, ¡ay, mucho! It's too much, Daddy. I can spend 2 hours in the front of the TV, but not in front of God. No enfrente de Dios. ¿Sí me entendió? O se lo digo en inglés. Puedo gastar 2 horas o 3 horas viendo una película, pero no puedo gastar 5 minutos orando. Amén. ¿Sabe Así por qué? es. Porque no tenemos una experiencia con Dios. Aleluya. Ya han oído, todos hemos oído, es la oración y es la alabanza, es el culto, todos lo hemos oído, o sea, sabemos, de oídas lo sabemos, pero cuando no hay una experiencia con Dios, vamos a menospreciar el tiempo que pasamos delante de Dios, lo vamos a menospreciar. Dígame usted, ¿por qué los hermanos más adultos, con más años, de más edad, por qué pueden pasar más tiempo orando que un jovenazo bien fuerte? ¿Por qué? Why? ¿Por qué? Porque el hombre adulto tiene experiencias con Dios. Y muchas veces los jóvenes no tienen experiencias con Dios. Por eso sabemos de hermanos jóvenes, 50, 40, 30, 20 años, y van al gimnasio. Yo paso tanto tiempo en el gimnasio, pero no aguantan 5 minutos orando, no aguantan 5 de rodillas. Les da calambres, ahí, y se paran, ¿y ahora qué hago? ¿Por qué? Porque Israel había oído de Dios, había leído de Dios, sus padres le habían dicho de Dios, pero no tenían una experiencia con Dios. Y eso está pasando también en nuestros tiempos. Por eso nos pesa tanto la ley. Amén, amén. Algunos dicen, oh, es que es religioso. Es mucha religión. This is too much. Dice la Biblia, la religión, así dice, la religión pura y sin mancha. Quiere decir que hay una religión que es pura y sin mancha. ¿Cuál es esa? La que ha tenido una experiencia con Dios. La religión pura y sin mancha es visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse del mundo de todo mal. Amén, y guardarse de la mancha del mundo. Sí hay una religión pura y sin mancha. Amén. Y es guardarse del mundo y tener compasión por los más necesitados. Amén. Ahora si alguien grita, amén. Alguien grita, gloria. Amén, amén. Aleluya. ¿Cuándo tenemos un encuentro con Dios? Israel necesitaba un encuentro con Dios. ¿Por qué? Porque ahora su fe estaba débil, ahora su fe estaba a punto de desaparecer. Aleluya. No había fe. No había fe. ¿Quién sabe este canto? Qué hermosas son las horas que pasa el cristiano postrado en tierra en ferviente oración, deseando ser lleno del Espíritu Santo y ser mensajero. ¿Quién sabe este canto? ¿Quién lo ha oído? Pues son los cantos que se componían y se cantaban allá con los hermanos primitivos. Por eso los jóvenes no saben de esto. Ahora los jóvenes sabemos otro. Grande y fuerte es nuestro Dios.
Toma todo lo que soy, tómalo, toma. Ahí está la María. ¿No les gustaría cantar esos cantos? Qué hermosas son las horas que pasa el cristiano. ¿Cuándo pasa? Cuando tenemos una experiencia con Dios, cuando tenemos un encuentro con Dios, cuando tenemos un encuentro con Dios. Amén. El profeta Isaías, ya dije, pasamos de Deuteronomios a Isaías. Deuteronomios a Isaías. El profeta Isaías tiene un encuentro con Dios. El profeta Isaías tiene una relación íntima con Dios. ¿Por qué? Porque todos los que tienen un encuentro con Dios quedan marcados para siempre. Para siempre quedan marcados. Hemos oído de jóvenes o de adultos que pasaron su juventud en la iglesia y su niñez en la iglesia y tuvieron un encuentro con Dios, pero por alguna razón se desviaron y se fueron al mundo 1 año, 5 años, 20 años y luego han regresado y han dado testimonio y han dicho: en el mundo nunca fui feliz. Me metí a una cantina y siempre tenía aquí la palabra de Dios. Este no es tu lugar, esto no es tu lugar. Para eso no te salvé. No te tomas una cerveza feliz. ¿Por qué? Porque tuviste un encuentro con Dios y fuiste marcado para toda la vida. Entraba a un antro y decía: voy a divertirme en este antro. Pero cuando entraba, algo me decía: este no es tu lugar. Tú estás marcado para la gloria de Dios. Los que han tenido un encuentro con Dios han quedado marcados para toda la vida. Nada del mundo les trae felicidad. ¿Por qué? Porque fueron marcados por Dios. Aleluya. Han sido hombres y mujeres distintos. Y aunque estaban allá y decían: no soy feliz, no era feliz. Y me emborrachaba y me drogaba, pero no era feliz. El vacío seguía. Los que han tenido un encuentro con Dios, los que han cantado: cuando yo vine al Salvador, todo mi corazón le di, todo. Ellos han tenido un encuentro con Dios. Ellos han tenido una experiencia con Dios. Ellos han sido marcados por Dios. Gloria a Dios. Ellos han sido los que han estado delante del Dios infinitamente santo. Alguien grite gloria a Dios. Ya pasamos de Deuteronomio al encuentro con Dios, a la experiencia con Dios, a Isaías. Dice Isaías: en el año en que murió el rey Usías, vi al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban, y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria. Y los oficiales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Aleluya. Bendito Dios. Amén, amén. ¿Por qué estoy leyendo todo esto? Estoy contando la historia de Israel. Que Israel necesitaba un encuentro con Dios. ¿Para qué? Para volver a esos estatutos, a esos mandamientos, a esos decretos, a esa ley de Dios. Necesitaba un encuentro con Dios. Un encuentro personal. Un encuentro personal. Ahora Isaías está delante de Dios, representando a Israel.
Yo sabía que iba a terminar hoy, por eso dije hoy la semana que entra. Quiero preguntarles algo. Todos ustedes saben esto. ¿Qué hicieron los serafines cuando estaban en la presencia de Dios? Cuando vio Isaías a los serafines en ese encuentro que necesitaba el pueblo de Israel y que necesita usted y yo, ¿qué hicieron los serafines? Delante de la irradiante santidad de Dios. Hasta los serafines se cubrieron. Óiganlo. Hasta los serafines se cubrieron delante de la santidad de Dios. Hasta los serafines se cubrieron. Había serafines, dice que con sus alas cubrieron sus pies y cubrían sus rostros, y con dos volaban. Y cuando estaba Isaías delante del Señor, dijo: ay de mí que soy muerto, porque han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y voló hacia él uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con tenazas, y tocando con él a los labios, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y es limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que me decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Voy a terminar precipitadamente. Si no me comprende el final, lo platicamos luego. Israel no cumplió su misión. Le dijo al Señor, te voy a hacer rey y sacerdote para que intercedas y lleves mi gloria a toda la tierra. Amén. E Israel no quiso. Aleluya. Israel aceptó la bendición, aceptó la tierra prometida, pero no quiso ser testigo a todas las naciones. Y falló Israel. Ahora viene Isaías. Por eso brinqué de Deuteronomios a Isaías. Necesito explicar esto. Porque viene Isaías, y Isaías sí tiene un encuentro con Dios. Y cuando tiene un encuentro con Dios, el Señor dice: ¿quién me va a representar a todas las naciones? ¿Quién va a ser mi vocero para el mundo? ¿A quién enviaré? Envíame a mí. ¿Y qué dice Isaías? ¿Quién sabe qué dijo Isaías? Heme aquí, mándame a mí. Envíame a mí. Aleluya. La respuesta al llamado de Dios es ser testigo para las naciones. Israel no quiso ser testigo de las naciones, y el Señor lo hizo para un lado y trajo a la iglesia. Nos trajo a nosotros. Todas las personas que han tenido un encuentro con Dios, un verdadero encuentro con Dios, que se han aproximado al Señor, están listas para decir: yo sí voy a cumplir, Señor. Israel no quiso, yo sí quiero. Estos no han querido ir a predicar, yo voy a ir a predicar, yo voy a ser testigo para las naciones. Israel no quiso, ven aquí, envíame a mí. Yo sí voy a ir. Oiga esto, por favor. Dos opciones tenía Isaías. Los que hemos tenido ese encuentro con Dios, tenemos escoger una de dos opciones: creer y obedecer y ser testigo de las naciones, o la otra, ser destruidos por haber visto
el rostro del Señor, por haber estado expuestos en la santidad de Dios. Esto es tremendo, ¿eh? Tal vez necesito otra predicación para explicar únicamente esto. ¿Por qué? Porque el Señor había dicho: nadie puede ver mi rostro y vivir. Nadie puede ver el rostro del Señor y vivir. Solamente aquellos que acepten el reto de decir: yo voy a ser testigo para las naciones. Póngase de pie, por favor. Solamente aquellos que acepten el reto de ser el portavoz de la voz de Dios. Solamente aquellos que van a llevar el testimonio de la palabra de Dios a las naciones. Dijo el Señor, capítulo 6 del libro de Isaías: Israel se endureció, y porque ese es el tema de Deuteronomios. Israel se endureció, y por ese endurecimiento vino su ruina. Y le dijo el Señor a Isaías: pero yo lo voy a raer, lo voy a quitar, pero va a brotar una nación nueva, pero va a brotar una nación santa. Aunque quede, así dice la Biblia, dice: Israel será cortado desde el tajo hasta el suelo como el roble, pero de ahí voy a levantar una gente nueva. Aleluya. Una gente nueva que quiera tener un encuentro conmigo, dijo el Señor. Una nación santa, una nación que sí quiera ser testigo a las naciones. Una gente que sí quiera predicar. Una nación que sí quiera anunciar el evangelio. Una nación que venga y cumpla su misión en la tierra. Si el Señor nos ha librado hasta aquí, mi hermano, es porque quiere que nosotros respondamos: heme aquí, envíame a mí. Voy a ser testigo a mi familia, voy a ser testigo con mis amigos, voy a ser tu testigo, Señor, en el lugar de trabajo, voy a ser tu testigo con mis amigos, en la escuela, ahí donde me desenvuelvo, en la tienda. Voy a ser sal y voy a ser luz. Aleluya. Para Gloria a el Dios. mundo. ¿Alguien puede gritar gloria a Dios? Gloria a Dios. Aleluya. No quisiera terminar, pero con eso termino. Y le dijo a Israel, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Nosotros éramos Israel y estábamos en el pecado, pero el Señor dijo: voy a traer un pueblo nuevo y le voy a llamar pueblo mío al que no era mi pueblo. Y nosotros no éramos pueblo de Dios, pero ahora somos hijos de Dios. Ahora somos el nuevo Israel. Gloria a Dios. Bendito Dios. Este es un día de encuentro con Dios, un día de una nueva experiencia con Dios. Vamos a pedirle, vamos a iniciar con esto. Vamos a ser vivificados por el Espíritu Santo. Israel no tomó su responsabilidad. Israel no quiso ser testigo de Dios. Fracasó totalmente Israel. Pero esta iglesia, Señor, no va a fracasar. Pero esta iglesia se levanta y se pone de pie. Pero esta iglesia dice: heme aquí, envíame a mí. Dame de tu espíritu, mi Dios. ¿Cuántos quieren esa experiencia? ¿Alguien quiere esa experiencia? Bendito Dios.
ese encuentro con Dios. En tu nombre, Jesús. Gracias, Jesús. En tu nombre, Jesús. Gracias por tu presencia, mi Dios. Gracias por permitirme este encuentro contigo, Señor. Gracias por permitirme esta experiencia contigo, Señor.